¿Y si te dijera que hay un solo número que puede mostrarte quién eres, por qué estás aquí y hacia dónde vas, sin necesidad de horóscopos ni adivinaciones? Ese número no está escondido en libros antiguos ni en sueños proféticos. Está en algo tan cotidiano que probablemente lo has visto miles de veces sin prestarle atención. El último dígito de tu año de nacimiento. ¿Puede un número realmente contener la clave de tu esencia? ¿Es posible que tu destino haya comenzado a escribirse mucho antes de que dieras tu primer respiro? La respuesta es sí, porque en la tradición budista, al igual que en los estudios de Carl Jung sobre arquetipos y símbolos, los números no son meras casualidades, son códigos energéticos, firmas invisibles que marcan nuestro camino desde antes de nacer. Y hoy vamos a descifrar ese código. Descubrirás lo que ese último número dice sobre ti, cómo se conecta con tu misión de vida y por qué ignorarlo sería perder una de las pistas más importantes que el universo te dejó. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario respondiendo. ¿Ya conocías algo sobre la energía de los números según la sabiduría budista o la psicología junguiana? Tu experiencia puede resonar con alguien más. Ahora sí, entremos en esta exploración simbólica, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te va a sorprender, sino que podría cambiar la forma en la que ves tu propia historia. Desde que naciste, ha habido un número que te ha acompañado silenciosamente. No lo elegiste, no lo pensaste. Simplemente estaba ahí, al final de tu año de nacimiento, como una firma sutil del universo. Muchas personas lo ven como una cifra más, una casualidad del calendario. Pero quienes se atreven a mirar más allá, descubren algo diferente. Ese dígito es una llave, una puerta escondida hacia tu mundo interior. En las enseñanzas budistas, se dice que todo en el universo vibra, y los números no son la excepción. Cada uno emite una frecuencia que resuena con aspectos específicos de nuestra existencia. No son neutros ni inocentes. Al contrario, actúan como reflejos simbólicos de nuestra energía vital, revelando patrones ocultos, talentos dormidos y desafíos profundamente enraizados en nuestra historia. Carl Jung, en su estudio del inconsciente colectivo, afirmaba que símbolos y arquetipos gobiernan silenciosamente nuestras vidas. ¿Y qué es un número? Sino uno de los símbolos más universales que existen. Cuando miramos el último dígito de nuestro año de nacimiento, estamos observando más que una cifra. Estamos leyendo un mensaje. ¿Te has preguntado por qué ciertas situaciones parecen repetirse en tu vida, como si estuvieras atrapado en un ciclo invisible? ¿O por qué ciertos tipos de personas, emociones o decisiones regresan una y otra vez? Tal vez no sea coincidencia. Tal vez ese número esté hablándote desde siempre, esperando que lo escuches. El budismo enseña que la sabiduría no está en lo complicado, sino en lo simple que hemos aprendido a ignorar. Y así como un loto nace del barro, la comprensión puede brotar de algo tan ordinario como un número. Es en ese último dígito donde se concentra una semilla de autoconocimiento que, si la cultivas, puede transformar tu manera de vivir. Piensa en tu número. Obsérvalo. No como quien mira un dato, sino como quien contempla un espejo. ¿Por qué eso es lo que es? Un reflejo de una parte de ti que aún no ha sido completamente nombrada. Una parte que susurra desde lo más profundo de tu historia. Aquí estoy. Soy esto que no sabías que eras. Este número no define tu destino, pero lo señala. Es un faro. No te obliga, pero te orienta. Te invita a recordar lo que ya habita en tu esencia y a vivirlo con mayor conciencia. Lo más fascinante es que, aunque muchos compartan tu mismo número, nadie lo experimenta como tú, porque el número es solo el comienzo. La forma en que lo integras, lo vives y lo transformas, eso sí, es único. Y cuando comienzas a comprenderlo, todo cambia. Lo que antes parecía azaroso empieza a cobrar sentido. Lo que te dolía sin explicación encuentra su raíz. Lo que creías una debilidad revela su verdadero poder. ¿Por qué ese número, el que viste tantas veces sin notarlo, no era un simple detalle? Era el inicio de una conversación con tu alma. Y esa conversación apenas comienza. Todo vibra, todo respira, todo comunica. Aunque no lo notemos, vivimos inmersos en un océano de símbolos. Las palabras que elegimos, los sueños que recordamos, los colores que nos atraen, incluso los números que nos rodean, nada está ahí por azar. Especialmente, ese número que cierra tu año de nacimiento. Ese dígito, que parece tan común, en realidad forma parte de un lenguaje antiguo. Un lenguaje que no usa sonidos, sino frecuencias. En la tradición budista,
Se cree que los números son más que herramientas para contar. Son expresiones de la energía universal. Cada número encarna una vibración específica. No es lo mismo un 3 que un 7. No es lo mismo un 0 que un 5. Cada uno actúa como una nota dentro de la sinfonía del karma, marcando el ritmo de nuestras experiencias. Cuando nacemos, lo hacemos en un momento determinado. Y ese instante no es una simple coincidencia. Es una sincronía. Un punto preciso donde las energías del cielo y de la tierra se cruzan para dar lugar a una existencia única, la tuya. Y en ese cruce, el número final de tu año de nacimiento se convierte en una huella energética, una especie de firma cósmica que acompaña todo tu recorrido. Algunos lo llaman destino, otros vibración. Lo cierto es que ese número actúa como un espejo de tus virtudes, tus desafíos, tus dones ocultos y tus pruebas recurrentes. No tiene poder sobre ti, pero sí te revela el poder que ya habita en ti. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se convierte en destino. Y este número es justamente una herramienta para tomar conciencia, para comprender por qué sientes afinidad con ciertos caminos y por qué otros parecen cerrarse una y otra vez. Es una clave para mirar tu vida desde otro ángulo, no como una serie de eventos desconectados, sino como un viaje simbólico con propósito. En este viaje, cada número cumple una función. Hay números que traen movimiento, otros, estabilidad. Algunos empujan hacia la introspección, otros, hacia el liderazgo o la transformación. Saber cuál es el tuyo te permite navegar con mayor claridad. Es como pasar de andar a oscuras a caminar con una linterna en la mano. Y aquí ocurre algo mágico. Cuando comprendes tu número, también empiezas a entender mejor a los demás. Porque ves que cada quien lleva su propio símbolo, su propia lección, su propio ritmo. Te vuelves más compasivo, más consciente, menos reactivo, más sabio. Pero esto no se trata de numerología popular ni de predicciones vacías. Se trata de leer tu energía desde una mirada espiritual y profunda, con los pies en la tierra y el alma despierta. Por eso, este número no debe tomarse a la ligera. No es un juego, es un llamado, un recordatorio de que hay un orden mayor, invisible, guiando tu camino. Y ahora que sabes que ese lenguaje existe, solo queda una pregunta. ¿Estás listo para descubrir qué te dice tu número? Hay algo inquietante y sagrado en el 0. No es como los otros números. No marca una cantidad. No suma, no resta. Y sin embargo, está en el origen de todo. Si naciste en un año que termina en 0, llevas dentro una energía misteriosa, la del vacío fértil, el punto en el que todo nace y todo muere al mismo tiempo. En la filosofía budista, el 0 no representa la ausencia, sino la totalidad no manifestada. Es el ciclo eterno del renacer, el espacio entre dos pensamientos, el silencio antes de una palabra. Quienes nacen bajo esta vibración están profundamente conectados con la transformación. Su vida rara vez es lineal. Está hecha de reinicios, de etapas que terminan bruscamente, solo para dar paso a algo que aún no pueden comprender del todo. Estas personas suelen vivir rupturas intensas, comienzos inesperados, mudanzas internas y externas que los obligan a soltar. A veces, parece que cuando empiezan a sentirse cómodos en una etapa, el universo llega y la desarma. Pero no lo hace por crueldad, sino por destino. El 0 viene a enseñar que nada es permanente, que todo es tránsito, y que resistirse al cambio solo provoca más dolor. Esto puede ser difícil, porque dejar atrás lo conocido, incluso si ya no sirve, asusta. Requiere una fe silenciosa, una confianza profunda en el proceso de la vida. Pero cuando los nacidos bajo el 0 aceptan su naturaleza cíclica, descubren algo extraordinario. Poseen una capacidad de reinvención que pocos tienen. Caen, pero se levantan distintos. Terminan algo, pero no regresan al punto de partida. Avanzan en espiral, como si cada caída los empujara hacia una versión más real de sí mismos. También son personas con una fuerte conexión espiritual. Intuitivos por naturaleza, sienten lo invisible, captan lo no dicho y suelen tener experiencias internas que los marcan profundamente. No son de ataduras. Buscan lo esencial, y en medio del caos, tienen el potencial de encontrar sentido donde otros solo ven pérdida. Pero su mayor reto es no aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo, porque el 0 les recuerda constantemente que lo que muere no desaparece, se transforma. Lo importante es no quedarse paralizado en medio del cambio, sino caminar con confianza hacia lo desconocido. Jung decía que el renacimiento no ocurre en la superficie, sino en las profundidades del alma.
Y el cero es precisamente eso, un símbolo de profundidad. Una invitación a entrar en uno mismo, vaciarse de lo innecesario y volver a comenzar, no como antes, sino desde otro lugar. Y así, mientras muchos huyen del vacío, quienes llevan el ser están llamados a hacer del vacío su hogar, a entender que, en la oscuridad de no saber, también germinan los futuros posibles, porque cuando ya no queda nada, todo es posible. Y es ahí donde la historia realmente empieza. El uno no es solo el primer número, es el inicio, el impulso que rompe la quietud, la chispa que separa la luz de la sombra. Si naciste en un año que termina en uno, llevas contigo la energía del origen activo, de aquel que no espera señales para comenzar, porque él mismo es la señal. En la tradición budista, el uno representa la unidad esencial entre el ser y el universo. Es el punto de partida desde donde todo se despliega. Y por eso, quienes encarnan esa vibración suelen mostrar desde temprano una tendencia clara a liderar, avanzar y marcar su propio ritmo. No imitan, no se pierden en la multitud. Su esencia está diseñada para iniciar caminos, no para seguirlos. Son personas con determinación natural. No necesitan demasiadas certezas externas para actuar. Algo dentro de ellas les dice que deben moverse, tomar decisiones, comenzar proyectos, aunque los demás aún duden. A menudo se sienten los diferentes, los que van contra la corriente, no por rebeldía, sino por fidelidad a una intuición profunda que les indica que hay otro modo de vivir. Pero ese don no viene sin su sombra, porque el uno puede volverse solitario. Puede confundir autonomía con aislamiento, liderazgo con control, fuerza con rigidez. A veces, los nacidos bajo esta vibración cargan el peso de tener que hacerlo todo por sí mismos. Y aunque son capaces, también son humanos. También necesitan apoyo, escucha, compañía. Jung nos recordaba que el verdadero poder no está en dominar a los demás, sino en reconocer la propia vulnerabilidad sin negarla. Y ese es uno de los mayores aprendizajes del uno. Comprender que liderar no es cargar con todo, sino inspirar a otros para que descubran su propia dirección. En el ámbito espiritual, estas personas están llamadas a convertirse en faros. No porque lo sepan todo, sino porque se atreven a caminar cuando otros todavía dudan. Son almas que, cuando están alineadas con su esencia, pueden guiar sin imponer, decidir sin aplastar, avanzar sin olvidar a quienes vienen detrás. El desafío es aprender a equilibrar la fuerza interior con la apertura hacia el otro, a reconocer que la independencia verdadera no consiste en no necesitar a nadie, sino en poder estar con otros sin perderse, que incluso el más fuerte necesita descansar, y que a veces el verdadero liderazgo ocurre en silencio, desde el ejemplo, desde la coherencia, desde una presencia que no exige, pero transforma. Quienes llevan el uno también enfrentan otro tipo de prueba, la de sostener el fuego del inicio. Porque empezar es fácil. Mantener el rumbo cuando surgen dudas, no tanto. Por eso, su camino es también uno de constancia y humildad, de reconocer que el verdadero viaje comienza cuando se deja de correr y se empieza a caminar con propósito. Y así, mientras muchos aún se preguntan por dónde comenzar, el uno ya ha dado el primer paso, aunque no siempre sepa hacia dónde lo llevará. Hasta ahora hemos recorrido apenas una parte del mapa, pero cada número que falta contiene revelaciones poderosas que pueden resonar profundamente con tu historia personal. Si estás sintiendo que esto no es solo información, sino una conexión contigo mismo, te invito a quedarte hasta el final del video. Cada capítulo trae un espejo, y quizás uno de ellos te muestre algo que llevas mucho tiempo buscando. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos contenidos que siguen explorando la sabiduría ancestral, la psicología simbólica y el viaje interior. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el último dígito de tu año de nacimiento? ¿Sientes que su significado se refleja en tu forma de ser, en tus decisiones o en tu historia de vida? Leer tu experiencia puede ayudar a otros a reconocerse también, porque este camino no se recorre solo, se construye entre todos. Mientras algunos nacen para abrir caminos, otros llegan para tender puentes. Si el último dígito de tu año de nacimiento es el 2, llevas contigo una energía sutil y poderosa, la del equilibrio entre los opuestos, la conexión entre mundos que parecen enfrentados, pero que en realidad se necesitan. En la visión budista, el número 2 representa la dualidad esencial del universo, luz y sombra, masculino y femenino, materia y espíritu. No se trata de dividir, sino de comprender que todo lo que existe se manifiesta en pares. Y tú, que encarnas esta vibración,
Estás llamado a ver donde otros juzgan, a unir donde otros separan, a reconciliar donde otros abandonan. Tu energía es sensible, intuitiva, profundamente empática. Percibes el ambiente más allá de las palabras. Captas tensiones, emociones no dichas, silencios cargados de sentido. Muchas veces, incluso antes de entender qué está pasando, ya estás sintiendo lo que otros apenas comienzan a notar. Eso te convierte en un mediador natural, en alguien que suaviza, que escucha, que transforma los espacios con su mera presencia. Pero ese don también tiene un precio, porque quien siente tanto, a veces se olvida de sí mismo. Es común que quienes llevan el número 2 caigan en la trampa de complacer a todos, de sostener relaciones desequilibradas, de sacrificar sus propios deseos en nombre de la armonía externa. Y ese es tu mayor desafío, no perderte en el otro. Carl Jung hablaba del peligro de vivir desde la persona, esa máscara que mostramos al mundo para ser aceptados. Los nacidos bajo el 2 tienen que prestar atención a no vivir solo desde esa máscara de bondad, evitando conflictos a toda costa, porque la verdadera paz no se logra silenciando la voz interior, sino escuchándola con honestidad. Espiritualmente, el 2 enseña que la armonía empieza por dentro, que no puedes ofrecer calma si estás en guerra contigo mismo, y que poner límites no es egoísmo, sino un acto profundo de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Tu camino consiste en aprender a decir no sin culpa, a sostenerte incluso cuando otros esperan que cedas, a recordar que el puente más importante que debes construir es el que une tu mundo interior con tu expresión exterior. Pero cuando logras ese equilibrio, tu presencia se vuelve sanadora. Inspiras confianza, generas belleza, atraes relaciones que no se basan en necesidad, sino en reciprocidad. Y eso cambia todo, porque el 2 no está aquí para dividir. Está para mostrar que podemos ser sensibles sin ser débiles, que se puede amar sin desaparecer, que la empatía no exige olvido de sí, sino inclusión del otro desde un yo fuerte y en paz. Y así, mientras muchos luchan por imponerse, tú estás aquí para recordarnos que hay otra forma de estar, presente, consciente y en armonía. Pero, ¿qué sucede cuando esa armonía interna se expresa hacia afuera? ¿Como creatividad pura? Ahí comienza otra historia. Si el último dígito de tu año de nacimiento es el 3, llevas en tu interior una chispa difícil de ignorar. No se trata solo de entusiasmo o alegría. Es una energía creativa que busca salir, expresarse, tomar forma. Donde otros ven límites, tú ves posibilidades. Donde otros callan, tú quieres contar, crear, dar forma a lo invisible. En la tradición budista, el número 3 representa la unión sagrada entre cuerpo, mente y espíritu. Es el equilibrio dinámico, no estático. Movimiento constante que da origen a nuevas formas. Es el número de la expansión, de la palabra con intención, del gesto que transforma, del arte que sana. Si llevas esta vibración, viniste al mundo con el don de inspirar. Desde pequeño, tal vez te sentiste diferente. No por no encajar, sino por ver el mundo con otros ojos. Había más colores en tus pensamientos, más preguntas en tu corazón, más imágenes en tu mente. El 3 ve lo que otros no notan, y su impulso es compartirlo. Muchos nacidos bajo este número se sienten atraídos por la escritura, el arte, la música, la enseñanza. Son almas que no soportan el encierro creativo. Necesitan expresarse. Necesitan traducir lo abstracto en belleza concreta. Y cuando lo hacen, iluminan. Pero aquí también hay un reto. Porque con tanta energía, tanta idea, tanta emoción, el 3 puede dispersarse. Puede empezar 1000 cosas y terminar ninguna. Puede saltar de un entusiasmo a otro, dejando a medio camino sus propios sueños. Carl Jung advertía que el exceso de potencial sin forma concreta genera ansiedad, vacío. El desafío del 3 es dar estructura a su creatividad. En lo espiritual, esta vibración enseña que no basta con soñar. Hay que sembrar, hay que cultivar, hay que materializar. Porque la expresión verdadera no se mide por el impacto inmediato, sino por la coherencia interna. El 3 tiene que aprender a enfocar su fuego, a disciplinar su arte sin sofocar su alma. También hay una lección emocional, no usar la creatividad como refugio para no sentir. A veces, quienes llevan esta energía usan el humor, la distracción o la actividad constante como escudos para no mirar dentro. Pero el 3 florece de verdad cuando se permite profundidad, cuando se atreve a habitar su silencio tanto como su música. Cuando logra ese equilibrio, su presencia se vuelve magnética. Inspira sin querer, eleva sin esfuerzo,
Es como una brisa fresca en medio del calor del mundo. Tiene la capacidad de recordarnos que hay belleza incluso en lo roto, que una palabra dicha con el corazón puede sanar heridas invisibles. Y así, mientras muchos temen mostrarse, el 3 está llamado a brillar, no desde el ego, sino desde la autenticidad, no para ser visto, sino para que otros se vean a sí mismos a través de él. Pero ¿qué sucede cuando la expansión necesita raíces? Cuando la creatividad choca con la realidad, entonces, el número siguiente entra en escena. Después de la expansión luminosa del número 3, llega el 4, con su paso firme, su ritmo constante y su profunda necesidad de construir. Si naciste en un año que termina en 4, llevas dentro de ti una energía de base, de cimiento, de estructura silenciosa que sostiene lo invisible. En la filosofía budista, el 4 representa los 4 elementos esenciales: tierra, agua, fuego y aire. También los 4 pilares del Dharma, las 4 verdades nobles. Es el número del equilibrio práctico, de la forma que permite que el contenido no se derrame. Si el 3 enciende ideas, el 4 las materializa. Y tú, que portas esta vibración, estás llamado a hacer de tu vida un testimonio de constancia. Desde muy joven, es probable que hayas sentido una inclinación natural por el orden, por la planificación, por hacer las cosas bien. No por miedo, sino por comprensión. Comprendes, incluso sin darte cuenta, que lo que no se sostiene desde dentro, tarde o temprano se cae. Eres el tipo de persona en quien otros confían, aquel que cumple lo que promete, el que no busca brillar, pero cuya ausencia se nota. Sin embargo, tu mayor luz también puede volverse tu sombra, porque la necesidad de estructura puede transformarse en rigidez. El deseo de controlar puede cerrarte a misterio. Puedes llegar a pensar que todo debe estar en su lugar para que la vida tenga sentido. Y ahí es donde el 4 tropieza, cuando olvida que la seguridad verdadera no siempre viene del control, sino de la confianza. Carl Jung decía que el alma necesita raíces, pero también alas. El 4 tiene raíces fuertes, pero necesita aprender a soltar, a no temer el error, a permitir que lo inesperado lo sorprenda sin derrumbar sus certezas. La espiritualidad del 4 consiste en encontrar paz en medio del cambio, en construir con disciplina, pero sin apego. Quienes llevan esta energía suelen ser pilares en sus familias, equipos de trabajo, comunidades. No siempre lideran desde el frente, pero sostienen desde abajo. Su fuerza está en la coherencia, en el ejemplo, en la dedicación silenciosa. Son aquellos que no se cansan fácil, que entienden que lo valioso no se logra en un día. Pero el aprendizaje más profundo del 4 es este: la estructura sin flexibilidad se convierte en prisión. Y tu alma no vino a encadenarse a rutinas vacías, sino a crear una vida estable, que también respire. Tu camino no es romper con la forma, sino darle alma a la forma, convertir lo cotidiano en sagrado, transformar el deber en elección consciente. Y cuando logras eso, te vuelves un verdadero constructor de propósito. No solo levantas paredes externas, sino que levantas espacios internos donde otros pueden descansar, sanar, crecer. Así, mientras muchos se pierden en lo efímero, tú estás aquí para recordarnos que el alma también necesita raíces. Pero, ¿qué sucede cuando esas raíces se mueven? Cuando la vida llama al cambio y a la aventura, el número que sigue tiene la respuesta. Después de la estabilidad del número 4, llega el 5 como una ráfaga de viento inesperado. Si naciste en un año que termina en 5, llevas en tu interior una energía inquieta, viva, en constante transformación. Eres movimiento puro. Y esa fuerza no siempre es fácil de entender, ni de contener. En la tradición budista, el 5 está asociado a los 5 sentidos y a los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y espacio. Es un número profundamente ligado a la experiencia directa, al aprendizaje a través del cuerpo, del error, del riesgo, de la vida vivida. No viniste a observar desde lejos. Viniste a explorar, a probar, a romper moldes y crear otros nuevos. Eres de los que no se conforman. Cuando una rutina se instala, tú ya estás soñando con lo próximo. Cuando una puerta se cierra, tú buscas la ventana. Y cuando todo parece cómodo, tú te haces preguntas. Esa es tu naturaleza, evolucionar constantemente. Pero esa misma energía trae desafíos. Porque quien siempre se mueve, corre el riesgo de no enraizarse nunca. Puedes sentirte sin rumbo, como si nada te sostuviera realmente. Puedes dejar relaciones, proyectos o lugares apenas algo dentro de ti empieza a inquietarse.
A veces, confundimos libertad con huida. Jung decía que el alma no busca comodidad, sino expansión. Pero para expandirse de verdad, primero necesita habitarse. El 5 tiene que aprender que el cambio más poderoso no es el externo, sino el interno, que la libertad no está en tener infinitas opciones, sino en elegir con conciencia, que el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Tu camino espiritual consiste en encontrar un centro en medio del caos. Aprender a detenerte, no porque no puedas moverte, sino porque sabes que la raíz también es parte del vuelo, y que hay batallas que solo se ganan quedándose. Eres inspiración en tiempos de crisis. Tu adaptabilidad, tu creatividad ante lo nuevo, tu capacidad de actuar rápido, son dones preciosos, pero solo florecen del todo cuando se unen a la profundidad. Cuando eliges no escapar, sino transformar desde dentro. Muchos que llevan esta vibración son guías en momentos de transición, maestros de lo no planeado, visionarios del cambio. Pero para poder guiar a otros, primero deben encontrar su propio punto de quietud, esa voz interna que no se agita aunque todo alrededor se mueva. Tu mayor lección es descubrir que el movimiento no siempre significa progreso. A veces, lo más valiente es quedarse, sostener, escuchar y construir algo que dure más que un impulso. Porque el 5 no está aquí para correr sin sentido. Está aquí para enseñar a danzar con la vida, sin miedo al nuevo compás, pero con los pies firmes sobre su propio suelo. Y cuando finalmente logras esa danza, algo cambia, porque tu energía ya no es solo impulso, se vuelve camino. Y ese camino aún no termina. No todos los caminos son visibles desde el principio. Algunos aparecen cuando ya estamos caminando. Y así como el 5 nos empuja al movimiento, el 6, el 7 y el 8 aparecen como 3 estaciones distintas del alma: el cuidado, la contemplación y la realización. Si naciste en un año que termina en 6, tu esencia está profundamente conectada con el amor en su forma más compasiva. No el amor romántico, sino ese que se entrega sin exigir, que cuida sin esperar, que protege sin sofocar. Esta energía está asociada a la responsabilidad emocional, a la vocación de servir, de sanar, de sostener. Eres de los que los demás buscan cuando algo se rompe. Y no porque tengas todas las respuestas, sino porque saben que sabrás escuchar. Tu alma es hogar, pero tu mayor desafío es no olvidarte de ti mismo. A veces das tanto que terminas vacío. La vida te pide equilibrio, nutrir a los demás sin dejar de alimentarte. Recordar que el amor que das solo florece cuando también sabes recibirlo. Por otro lado, si tu número es el 7, llevas en ti la vibración de la búsqueda interior. El 7 no necesita multitudes, necesita sentido. Es el número de quienes se preguntan lo que otros ni siquiera perciben. Busca significado. Quieres entender. Anhelas ir más allá de las apariencias. Desde muy joven, sentiste que había algo más detrás de la superficie del mundo. Eres introspectivo, profundo, a veces incomprendido. Tu mente es como un río subterráneo, lleno de preguntas y silencios. Puedes sentirte fuera de lugar en ambientes demasiado ruidosos o superficiales. Pero ese es tu don, ver donde otros no miran. El reto es no aislarte por completo, no encerrarte en tus propias ideas. Tu sabiduría se expande cuando la compartes, cuando la transformas en puente y no en barrera. Y finalmente, está el 8, la energía de la manifestación y la realización concreta. Si este es tu número, viniste con una fuerza magnética para construir, para lograr, para influir. Pero tu camino no es solo material. En el budismo, el 8 está ligado al óctuple sendero, un mapa hacia la iluminación. Tu poder, si se alinea con la conciencia, no domina, transforma. Tienes la capacidad de convertir ideas en acciones, sueños en resultados, pero también debes vigilar tu impulso de control. A veces, puedes olvidar que el éxito verdadero no se mide solo en logros visibles, sino en la paz con la que los alcanzas. Tu mayor tarea espiritual es equilibrar ambición con generosidad, poder con humildad, abundancia externa con riqueza interior. Así, el 6 enseña a amar, el 7 a comprender, el 8 a realizar. 3 vibraciones distintas, 3 caminos que parecen separados, pero que al final se cruzan en el mismo lugar, en la construcción de una vida con propósito. Y aún queda un último número, uno que no comienza nada, pero lo concluye todo. Y así llegamos al final del ciclo. El número 9 no marca un inicio, sino una culminación. Es la síntesis de todo lo recorrido.
Si naciste en un año que termina en 9, llevas en tu interior la energía del cierre consciente, de la trascendencia, de la sabiduría que no viene de los libros, sino de la experiencia vivida, de las heridas sanadas y los vínculos soltados. En la tradición budista, el 9 simboliza el final de un proceso kármico. Es el número de quienes han recorrido mucho, incluso antes de llegar a esta vida. Son almas viejas. Miran con profundidad. Escuchan con calma. No necesitan demostrar, porque ya han entendido que lo esencial nunca hace ruido. Pero esa misma profundidad puede ser un peso. Las personas que vibran con el 9 suelen haber pasado por situaciones duras, duelos, pérdidas, rupturas que no pidieron, pero que les enseñaron. Y aunque esa experiencia les otorga comprensión, también puede dejarlos atados al pasado, reviviendo lo que ya fue, cargando culpas que no les corresponden, sintiéndose responsables por dolores ajenos. Jung decía que el alma necesita cerrar puertas para poder abrir otras. El 9 debe aprender eso, a soltar sin resentimiento, a despedirse con gratitud, a entender que todo lo que termina no es un fracaso, sino una lección completada, porque solo quien suelta puede recibir. Tu presencia es suave, pero firme. Inspira sin hablar mucho, sana sin intervenir, eres guía sin querer serlo. Y cuando abrazas su capacidad de cerrar ciclos con conciencia, te conviertes en faro para los demás, no desde el ego, sino desde la serenidad de quien ha visto lo suficiente como para no necesitar imponerse. Espiritualmente, el 9 nos recuerda que todo lo que comienza debe algún día terminar, que aferrarse es sufrir, que vivir con propósito es aceptar el flujo de la existencia y acompañarlo con dignidad. Tu tarea es cerrar con amor para abrir con sabiduría. Usar tu pasado como semilla, no como ancla. Honrar lo vivido sin quedarte atrapado en ello. Y cuando haces eso, todo cambia. Porque en vez de cargar el peso de las experiencias, comienzas a caminar con la liviandad de quien ha aprendido a integrar. No niegas tu historia, la transmutas, la conviertes en compasión, en consejo, en silencio que sostiene. Tu misión no es acumular, es entregar, no es retener, es liberar. Porque tú no estás aquí para empezar una nueva historia, sino para ayudar a que otras puedan comenzar la suya. Y así, este viaje a través de los números termina, pero solo en apariencia, porque lo que realmente comenzó aquí es una nueva forma de mirar tu vida, tus ciclos, tus decisiones. Ahora que has explorado el significado de tu número, cuéntame en los comentarios. ¿Te sentiste identificado con su mensaje? ¿Qué resonó contigo? Tu experiencia puede inspirar a alguien más que aún está buscando respuestas. Si este video te ayudó a comprenderte mejor, activa la campanita, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar estas palabras. Y antes de salir, considera ver los próximos videos que aparecerán en pantalla. Cada uno de ellos es una invitación a profundizar tu camino interior. Recuerda, la sabiduría está en todas partes. Solo hay que aprender a verla, incluso en un simple número.